Muchas veces una de las cosas que nos dicen sobre emprender es que no necesitas tener todo listo. El emprender es un camino en el cual tú vas justo aprendiendo y vas llevando como esta parte de la mano, porque vas llevando un crecimiento personal súper ligado al emprendimiento. Lo primero es tener las bases súper claras de qué queremos hacer, de tener los puntos claros, saber qué vas a necesitar operativamente para avanzar y pues darle. Una cosa que no te dicen sobre emprender es que es un camino muy solitario. Quien quiere emprender tiene que ser una persona que tenga mucha resiliencia, tiene que ser una persona que todo el tiempo ante las adversidades tienes que tener una actitud positiva. Es bien fácil victimizarnos ante una situación porque nos fue mal, porque no vendimos. Emprender no te está asegurando ni tu libertad financiera, ni mucho menos el tiempo. Temporadas altas, hay temporadas bajas. Y al final los gastos fijos en una empresa siguen siendo gastos fijos. El emprender no es algo inmediato, no te va a dar dinero, no te va a retribuir inmediatamente. Es una inversión que estás haciendo a largo plazo. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Anthony de Saint. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa, que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y pues bueno, hoy muy contenta de estar con todos ustedes, ya saben, aquí todos los martes en este podcast. Hoy traigo un tema que es lo que no te dicen sobre emprender. Últimamente, tanto en redes sociales como en diferentes páginas y diferentes plataformas que utilizamos de redes, me han preguntado mucho cómo inició mi empresa, como que tienen dudas de esta parte. Y ya por ahí hace 2 semanas tuvimos un capítulo donde yo les platicaba cómo había arrancado la empresa hace 10 años, porque estábamos en el mes de aniversario en mayo. Y pues bueno, entonces hoy les voy a platicar un poquito sobre estas cosas que no nos dicen, que no nos comentan, que de pronto cuando queremos emprender no sabemos, nos encontramos en una situación incierta, pero el día de hoy pues les voy a platicar un poquito cómo es este tema de emprender. Resulta que, bueno, por ahí yo sé que muchos de ustedes tienen como que la inquietud de decir, oye, yo quiero poner un negocio, tal vez ya se animaron a ponerlo, tal vez están como en este proceso de decir, híjole, ¿sabes qué? O sea, como que tengo la idea de que quiero hacer algo, pero no sé, traigo aquí la espinita y no sé cómo comenzar. Entonces, pues bueno, lo que yo ahorita les voy a decir, algo súper importante de emprender, es que no te esperes al momento de tener todo listo. Muchas veces una de las cosas que no nos dicen sobre emprender es que no necesitas tener todo listo. O sea, es decir, como que siempre nos estamos exigiendo es que tengo que tener esto y tengo que tener esto y para cuando tenga esto y para cuando sea así y para cuando tenga este ahorro y para cuando tenga tal o cual cosa y así. Y nos la vamos llevando en el para cuándo, porque estamos esperando tener todo listo. Y el emprender no es así. El emprender es un camino en el cual tú vas justo aprendiendo y vas llevando como esta parte de la mano, porque vas llevando un crecimiento personal súper ligado al emprendimiento. Entonces, no es necesario tener todo listo, pero sí es necesario que tengas montadas las bases de lo que quieres hacer. Entonces, cuando nosotros queremos tener un emprendimiento, cuando queremos hacer algo, por ejemplo, yo estoy en comercio exterior y por ahí de pronto me llegan muchas personas de, oye, yo quiero poner una consultoría, oye, yo también, pues quiero hacer algo en logística, bueno, yo quiero, tener una agencia banal, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, lo primero es tener las bases súper claras de qué queremos hacer. Tener las bases muy, muy, muy claras de lo que queremos hacer, cuál es el objetivo de esa empresa, cuál es el objetivo de ese negocio, cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer, para qué es mi empresa, qué va a resolver, qué va a dar, qué va a hacer, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Ahora, lo que yo te decía es no te esperes a tener todo listo. ¿Por qué? Porque nunca va a estar listo. O sea, la empresa nunca va a tener todo listo. La empresa nunca va a tener todo al 100, un negocio nunca va a tener todo al 100. Entonces, tienes que tener muy claro cuál sería el punto de arranque. ¿Qué necesito únicamente para arrancar? Y una vez teniéndolo,
pues va, sin pensármelo más, porque luego como que nos pensamos muchísimo y empezamos a reflexionar sobre es que tendría que tener esto y tendría que tener otro y empezamos a tener comparaciones con los demás. Entonces, acuérdate, súper importante, una cosa es hacer esta cosa del benchmarking con otras empresas, con otros empresarios, aprender de otros, de lo que hicieron, estar como fijándonos esta meta de tener como a lo mejor un modelo a seguir. Pero una cosa muy diferente es estarnos juzgando porque el otro hizo y yo no hice, o porque está haciendo esto y porque yo no. O sea, las preguntas tendrían que ir más enfocadas en qué está haciendo que le está funcionando, qué debería hacer yo para que a mí me funcione. Entonces, desde esa línea, pues bueno, la primera cosa que no nos dicen sobre emprender es que no necesitas tener todo listo, sino solamente tener los puntos claros, saber qué vas a necesitar operativamente para avanzar y pues darle. O sea, no hay otra cosa. Entonces sería un punto súper importante. ¿Qué más no te dicen sobre emprender? Bueno, vamos a platicar ahora de las cosas un poquito más amargas que pasan cuando uno emprende. Una cosa que no te dicen sobre emprender es que es un camino muy solitario. El emprendimiento es un camino de soledad muy grande. Independientemente de que tú puedas tener amigos, puedas tener familia, puedes tener personas que socialmente te acompañan, están contigo, te apoyan y demás, el emprendimiento es un camino muy, muy solitario. Entonces, tienen que estar súper conscientes de eso, de que el emprendimiento es una soledad enorme. ¿Por qué? Porque no cualquier persona o no con cualquier persona puedes hablar sobre situaciones que le pasan a tu empresa, situaciones adversas que de pronto no sabes cómo resolver, conflictos, problemas. Entonces te vuelves como dos partes. La parte que está en el conflicto, pero luego como si tuvieras otra partecita adentro hablándote y diciéndote, a ver, cálmate por favor, cálmate, no está pasando nada. Así como el meme, ¿no? De que cálmate, cálmate por favor, cálmate, no está pasando nada. Tienes que resolver y al final de cuentas eres la única persona a la que le va a tocar resolver. Eres la única persona que va a tomar una decisión. Eres la única persona que va a cargar con la responsabilidad de sus acciones. Entonces, el camino del emprendimiento es muy solitario. El camino del emprendimiento es responsabilidad. El camino del emprendimiento es asumir una responsabilidad tú solo, saber que estás cargando con el éxito o el fracaso de la situación. Eso es súper importante. No es malo fracasar, no. Pero sí es malo no responsabilizarnos de ese fracaso. O sea, verlo como, pues es que me fue mal, como por esto y victimizarnos. No, al final, el estar en el camino del emprendimiento es resiliencia. Quien quiere emprender tiene que ser una persona que tenga mucha resiliencia, tiene que ser una persona que todo el tiempo, ante las adversidades, tienes que tener una actitud positiva, tienes que estar siempre como, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ya pasó esto, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo me pongo pilas? ¿Qué hago? ¿Qué quito? ¿Qué pongo hacia allá? O sea, todos los emprendedores, en este camino del emprendimiento, el éxito se va a dar por tu capacidad de ser resiliente, por tu capacidad de tener una buena actitud ante las adversidades, por tu capacidad de resolver, por tu capacidad de tener la mente bien fría en las tomas de decisiones, de no engancharnos en situaciones. Eso es bien importante. Entonces, creo que algo súper importante es un emprendedor jamás se hace la víctima. No vamos a estarnos victimizándonos. Bueno, algo así creo que iba la palabra. Pero sí es súper importante que no, o sea, que eso lo quitemos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque es bien fácil victimizarnos ante una situación porque nos fue mal, porque no vendimos, porque esto, porque lo otro, y ahí andamos con cara de perrito atropellado. Es que, ay, no, pues es que me fue súper mal, es que no vendí, es que esto, es que lo otro. O sea, ¿tú crees que todos los empresarios que actualmente tienen éxito en algún momento se victimizaron? Creo que no. ¿Sabes qué hicieron? Se levantaron, agarraron sus cosas y le dieron al día siguiente más cabrón hacerlo, ¿no? O sea, eso es súper importante. La actitud de un emprendimiento tiene que ser eso. Si tú eres una persona que constantemente se está victimizando, ¿sabes qué? Yo te voy a decir, no es para ti emprender. Porque el emprendimiento es tener resiliencia, el emprendimiento es tener buena actitud, el emprendimiento es tener disciplina, el emprendimiento es saber que hoy tienes que dar más que lo que diste ayer. Entonces, eso es súper importante. Cuando nosotros emprendemos, no nos dicen lo difícil que va a ser este camino, porque claramente que eso no nos quita que podamos tener emociones y que al hecho de que, pues obviamente si algo no te sale bien, pues vayas a tener una emoción
de disgusto, que vayas a tener una emoción a lo mejor de tristeza, de decepción, de coraje, de frustración. Claro, la vas a sentir y no pasa nada si lo sientes, pero sí tienes que tener una actitud de que, ok, lo dejas sentir y después, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer después? Porque muchas veces todos se quedan en ese sentimiento y ya, pues ya ni modo, ya se desmotivaron, ya no hay un motivo para esto. O sea, todas las personas que tienen un negocio de éxito se caen y se levantan, se caen y se levantan, se cae y se levanta. Es como cuando aprendes a andar en una bicicleta, o sea, te caíste 10, 20 veces, pero después lo manejaste de manera adecuada. Entonces, es lo mismo, cualquier emprendimiento, cualquier cosa que nosotros queramos hacer es eso. Es súper importante que nosotros tengamos muy claro que el emprender no te va a dar dinero. O sea, esto es lo que nadie te dice y otro factor es que emprender no te está asegurando ni tu libertad financiera, ni mucho menos el tiempo. Muchas personas de pronto quieren emprender porque dicen, ay, es que así voy a tener mis propios tiempos. ¿Qué crees? Emprender en tu trabajo, tú tienes un horario de 9 a 6, después de ahí te sales, o de 9 a 5, o de 8 a 5, o bueno, el horario que tú tengas, te sales y te desentiendes. Punto. Cuando tú tienes un negocio propio, tu negocio es 24/7. Tu negocio es 24/7. Vas a tener menos tiempo del que tenías cuando estabas de Godín. Esa es una súper realidad. Y vas a hacer muchísimas más actividades que las que hacías cuando tenías una responsabilidad del trabajo. Entonces tienes que estar súper consciente de eso. Tienes que entender que esto es 24/7 porque te levantas pensando en el negocio y te duermes pensando en el negocio. Te levantas pensando en qué vas a hacer y te duermes haciendo cosas para el negocio. A todas horas vas a estar enfocado en lo que se tiene que hacer para ese negocio, para ese emprendimiento, para que funcione. Entonces, es 24/7. El tiempo, si tú decías, es que sí voy a tener más control de mis tiempos, pues bienvenido, eso no es real. Creo que lo que menos tienes es tiempo cuando tú emprendes, a menos que logres avanzar ya a hacer que tu emprendimiento sea una empresa. Porque, ojo, y vamos a hablar ahorita también de eso. Una cosa es iniciar un emprendimiento, iniciar un negocio y otra cosa es convertirlo en empresa. Y ahorita vamos a platicar también de eso. Ahora, te decía, entonces estas cosas que nadie te dice es que el primero, no vas a tener tiempo. Esa es una realidad. Aquí no es un tema de cuando tú emprendes, es de que, ya voy a tener mis tiempos, ya voy a poder. No. Esto es 24/7, o sea, es 24/7, 24/7 le vas a estar acuñando y le vas a estar dando y vas a estar haciendo para el negocio. Y sabes que tal vez no te dé los resultados que tú quieras y no te los va a dar a los 2, 3 días, a los 2, 3 meses, no te los va a dar a los 4, 5 meses. O sea, es un proceso continuo de estarte esforzando y de estar haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez vas a tener resultados hasta 1 año, 2 años después de que tú estés haciendo, súper variado, dependiendo también cada tipo de negocio, pero esto es darle, 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 darle. Bien, ahora te decía, también esta cosa, ¿no? De que luego piensan, no, pues es que ya voy a ganar yo mi propio dinero y mejor, a ver, todos los negocios tienen una inversión y regularmente cuando tú estás arrancando, lo que te llega se invierte, lo que te llega se invierte, lo que te llega se invierte. Y te voy a decir algo, cuando yo empecé, pues híjole, empezaba a vender y como gallina, me llegaba el dinero y a empollarlo, o sea, casi me le sentaba y bien cuidadosa de qué gastos aquí, qué, aquí, allá, a ver, que ya nos hace falta una computadora, pues bueno, tengo que sacar a ver qué gastos, qué proyección voy a tener de gastos el siguiente mes para ver si la tengo que comprar, la puedo comprar ahorita o que tengo que comprar, que necesitamos pues una impresora, a ver que necesitamos esto, o sea, justo hoy me estaba acordando, más bien el día de ayer, se me vino algo súper claro a la mente. Cuando yo empecé, que te platicaba, fue hace 10 años, pues empecé como freelance, ¿no? Y estuve hasta 2019 medio todavía como freelance, que ya empecé a meter algunas personas de prácticas y empezamos a ampliar los departamentos y en 2020 fue donde hicimos este cambio de emprendedor a ya empresa, ¿no? En 2020, hace digamos 5 años. 5 años me tocó o 5 años me llevó poder tener una empresa que estuviera digamos, económicamente sostenible, una empresa con la cual ya podía empezar a sistematizar cosas, una empresa en la que ya podía hacer otro tipo de inversiones, pero aún así me estaba acordando que en 2020
pues de arranque, lo primero fue, pues, okey, la oficina, va, porque necesitamos ya tener una oficina, después de pandemia necesitamos ya la oficina, entonces se rentó la oficina para que estuviéramos en las instalaciones, ¿no? Ya le va sumando un gasto fijo y luego, pues, ya necesito personal, entonces le metimos más gasto fijo a la nómina. Y luego, ¿sabes qué? A ver, era de estar vendiendo y cuánto dinero tenemos, y si hay dinero y si me va a salir para la nómina, y si les voy a pagar, y te voy a decir, muchas veces durante ese proceso, durante el proceso de los 5 años en que estaba yo muy cómoda, pues claro, tenía mis servicios, iba ofreciendo servicios y salía para mí. Y eso le pasa a muchos emprendedores, sale para ti, pero ya cuando empiezas a tener gastos fijos, cuando empiezas a tener una nómina, cuando si no te va bien en el mes, no le puedes decir a tu empleado, oye, espérame, es que la verdad no vendimos, ¿no? O sea, es como, güey, pues a mí qué me importa, ¿no? No soy tu socio, yo estoy viniendo aquí a tu colaborador y está llegando ahí para que tú le pagues, ¿no? O sea, una percepción de sueldo. Entonces, que claramente, afortunadamente, jamás nos vimos en esa situación, pero hay muchas empresas que pasa eso. Entonces, tenemos que tener bien claro ese tipo de gastos, ese tipo de cosas que pasan. Bien, entonces, me estaba justo acordando a qué va la anécdota de que te voy a contar. Me estaba acordando que justo en 2020 yo me acuerdo, o sea, porque cada quien se llevaba su equipo de computadora para trabajar. O sea, yo ni siquiera tenía computadoras como para de que, pues se las doy al equipo, ¿no? O sea, era pues tráete tú tu compu y aquí le jalamos y yo me encargo de los servicios y si le falta algo ahorita, pero pues no tenía ni siquiera para comprar las computadoras. Entonces tenía yo mi computadora súper viejita desde la universidad, así me acuerdo perfecto de mi compu blanca, que yo la amaba porque era blanca, estaba muy bonita. Entonces, me acuerdo que pues ya necesitábamos otra computadora y literal fue de que, a ver, necesito comprar una computadora con más capacidad, bla, 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 bla. O sea, eran dos las que se necesitaban para las áreas y fue como, híjole, a ver, pues, ¿qué hay que hacer? No, pues tenemos que tener un mínimo de ventas de tanto, esto, el otro. Y fue duro y dale. Y para poder comprar esas computadoras fueron 3 meses. 3 meses en los que planteé el objetivo de se tienen que comprar y hay que darle ya a la venta y esto y lo otro y le hacía por aquí, le movía por acá, íbamos viendo, y te digo que llegaba el dinero y lo empollaba y bueno, fueron las computadoras y luego al mes siguiente fue, pues ya necesitamos otra impresora y me acuerdo que era, o sea, ni siquiera te estoy hablando de que era muchísimo dinero, o sea, eran computadoras de 18,000, 20,000 pesos. Entonces duré 4 meses para juntar 40,000 pesos para 2 computadoras. Imagínate cómo es este proceso de que estás, a ver, aquí, ¿qué muevo? ¿Qué hago? ¿Dónde vendo? ¿Por qué? Porque no son los únicos gastos que tienes, ya tienes una nómina, gastos fijos, bla, bla. Bien, ahora, después de eso, me acuerdo claramente que también estaba así de que no, pues necesitamos una impresora porque muchos de los trámites que hacemos nosotros pues son en ventanilla única, entonces necesitamos ya una impresora que sea más robusta porque yo tenía una, pero pues era de que escanea hojita por hojita, entonces ya necesitábamos un multifuncional que fuera más robusto, entonces en ese tiempo el multifuncional que yo había visto, que dije pues este nos puede servir y que aparte estaba acorde al presupuesto, era un multifuncional que costaba como 10,000 pesos y para mí yo me sentía papelería con ese multifuncional, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ayer justo ya, o sea, años después, estoy hablando 5 años después, ya no tenemos en la empresa un tema de liquidez. En aquel momento era un tema de liquidez. Yo no tenía dinero para poder invertir y reinvertir y sacar porque tenía que pagar nóminas y apenas empezábamos a andar, ¿no? Y nadie me había explicado cómo hacer las finanzas de una empresa y nadie me había explicado cómo eran todo este tema de gastos. Claro, en la escuela en algún momento los vi, pero ya sentado a la realidad, pues sí fue un golpe bien duro de poder decir, oye, ¿cómo le hacen las empresas como pues para tener su costeo, gastos fijos, para ir sacando tus proyecciones? O sea, son cosas que íbamos o que iba aprendiendo yo en el camino de a ver cómo saco esto, cómo saco lo otro. Afortunadamente, desde que yo me di de alta en el SAT, como desde los 18 años, que fue cuando pues ya era mayor de edad, como ya tenía otros negocios, yo siempre armaba mi contabilidad. Entonces, en temas de contabilidad, la verdad, entiendo perfecto todo y yo ya sabía mover muy bien mi contabilidad. Entonces, pues yo llevaba como la parte contable y se me hizo tan difícil, pero hacer proyecciones financieras es otra cosa. O sea, ya entré en un tema de, o sea, aquí cómo sé cuánto voy a gastar el siguiente mes, cómo tengo que proyectar, cuánto tengo que vender, cuál es mi punto de equilibrio. O sea, eran cosas que para mí era totalmente nuevo y que si yo quería darle ese paso a la empresa, si yo quería en ese momento que ya no fuera un freelance, que ya no fuera esta parte del emprendimiento, sino ya convertir una empresa, pues necesitaba sistematizar y necesitaba una metodología. Entonces,
Bueno, ya me estoy yendo del tema, de la anécdota, ni te la acabé de contar. Bueno, el punto es que justo me acordé ayer porque en ese momento te decía, necesitamos otro multifuncional, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo costaba como 9,000, 10,000 pesos el multifuncional y lo mismo, o sea, a ver qué, pues el siguiente mes, un mes nos tardamos para poderlo comprar. Y justo ayer, una de mis impresoras, de las que tengo, la que tengo ya en mi oficina, que esa es exclusiva para uso mío, pues ya tenemos una persona que les da mantenimiento al multifuncional gigante, porque tenemos un multifuncional gigante, esos de papelería. Eso sí está súper gigante porque hacemos muchos trámites, entonces de pronto esos nos imprimen de que como 50,000 hojas por segundo y ya sabes de esos. Pero bueno, entonces el mío ya no funcionó y de pronto le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Ya esto pues ya está viejito, ya, porque fue el primero que compramos. O sea, ese fue el que compramos hace 5 años y le dimos de verdad toda la talacha que se pudo, ni siquiera era láser, o sea, de verdad toda la talacha que se pudo. Ya yo dije, no, pues ya, por la paz, duró lo que tenía que durar. Y justo me decía, oye, pues te mando ofertas, te mando ahorita bla, bla, y así para lo que necesitas. Y me mandó algunas de que 5,000, 10,000 pesos, 8,000 pesos, bla, bla, ¿no? Y en ese momento me puse a pensar cómo en aquel tiempo, o sea, hace 5 años, cuando yo estaba, no tenía esa fluidez, no tenía esa liquidez, no podía decir como ahorita, ah, sí, pues mándamelo mañana porque me urge o me lo puedes traer ahorita y te va, ya te lo pagué, ¿no? O sea, como en su momento, para mí, 10,000 pesos en mi emprendimiento era súper complicado sacarlos y ahorita, pues bueno, que ya hay un crecimiento, obviamente, en la empresa, que se logró transformar la empresa a algo mucho más sistematizado, pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Y ya no hay un tema ahí de liquidez con las cosas, que claro, como cada mes siempre hay que tener y todos bien claro nuestra parte de ventas, pero ese tipo de cosas son las cosas que no te dicen, o sea, ese tipo de cosas son las cosas que a veces parece muy tonto o que a veces nos da como hasta vergüenza decir, porque luego como que somos bien juzgones y sentimos de que ya los negocios, de que, ay, pues tengo mi propio negocio y siempre tenemos como que esa inquietud de decir, me va súper bien y no es cierto, o sea, no es cierto que todo el tiempo tengas flujo, no es cierto que todo el tiempo tengas, te esté yendo al súper bien, no es cierto que todos los meses vendas 10,000, 20,000 cosas. No es cierto, eso no es real, o sea, todos estamos aquí y estás acuñando y estás dándole y todo, y hay días que están buenos, hay meses que son malos, o sea, hay meses que es súper solos. Ahora que llegué a China, o sea, yo con los muchachos de operaciones digo, oigan, ¿qué onda? Pues cero, estaba tranquilo, digo, yo creo que sí influyó muchísimo Semana Santa, Semana Pascua, pero en operación me decían, pues, ¿qué onda? O sea, tenemos 5 proyectos, pues, ¿qué hacemos, no? Y yo, pues, pónganse a limpiar, ahorita chingue su madre, hay que sacar todo y nos vamos a poner a limpiar la oficina y algo, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, fue como que pasa, sí pasa, hay temporadas altas, hay temporadas bajas. Y al final los gastos fijos en una empresa siguen siendo gastos fijos. Entonces, sí es como importante que lo tengamos claro y estas cosas no te las dicen, o sea, no siempre te va a estar yendo al 100% ni tampoco siempre vas a estar respondiendo de que, ay, sí, todo al 100 y tampoco vas a estar de que sí, mi negocio es el mejor, el más chingón. O sea, esa es una realidad. No siempre nos va, eh, nos va o nos da esa parte, ¿saben? O sea, no siempre nos está yendo bien. Me hacen una pregunta aquí porque estamos transmitiendo también en vivo en Instagram y me dicen si en algún momento yo tuve algún consultor, algún coach. La respuesta es sí y ahorita les voy a platicar esa parte también. Entonces, voy a leer rápidamente algunos comentarios que tenemos también aquí por la plataforma y vamos a seguir platicando. Nos dice Diego Martínez, es impresionante lo que no se dice sobre el emprendimiento. Gracias por la información, Mariana. Sí, hay muchas cosas que no se cuentan. Victoria nos dice, Victoria González, gracias por abordar este tema. Me siento muy, muy identificada con estos. Saludos desde Caracas. Saludos, Victoria, qué bonito. Antonio Pérez nos dice, este tema es muy relevante. A veces no se habla de los sacrificios que implica emprender. Saludos, Mariana, los escucho siempre. Saludos, Antonio. Miguel Torres nos dice, ¿cuánto tiempo creen que se necesita para ver resultados al emprender? Saludos desde Lima, Mariana. Muchos saludos, Miguel. Mira, Miguel, yo creo, hay una estadística que te dicen en la escuela y que en algún momento uno de mis consultores, que vamos a platicar ahorita más adelante de eso, uno de mis consultores me dijo, la estadística en promedio de una empresa es, una empresa o funciona o se quiebra y son 3 años. Esta es la estadística. ¿Por qué? Porque el primer año en el que tú estás, pues vas arrancando. En el segundo año sube
a su máximo, o sea, sube, boom, 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 da el boom, llegas a ese punto y luego va para abajo, pero luego se mantiene, que sería el tercer año. Entonces, si en el tercer año tú ya lograste mantener tu negocio, ese negocio ya va a tener rentabilidad. Entonces, esta es la estadística que en su momento y que varios libros manejan y así. Entonces, si pudiéramos decir, pues bueno, el primer año es que vas, año 2 arriba, 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 y luego para el tercer año bajas, pero estabilizas. Esa sería la estadística. Entonces, técnicamente, cada negocio, obviamente, cada emprendimiento, dependiendo de su tipo de negocio, del modelo y demás, es distinto. Yo soy una persona muy tradicional. Yo doy pasos seguros, voy paso a paso, pero a paso seguro. ¿Por qué? Porque me ha costado muchísimo llegar al punto en el que estoy. Porque cuando a veces se acercan conmigo empresas, se acercan de que, oye, mira esto y bla, bla, y tú los ves y yo veo soñadores y veo empresas que hay muchos stand-ups que no quiere decir que sean malos, pero hay muchísimo ahorita que está saliendo y que bla, bla, y esto y lo otro, y que te venden la idea de te vas a hacer millonario si inviertes aquí, te vas a hacer millonario si inviertes acá en 2 meses o en 3 meses. Para mí es un foco rojo, yo no le entro, pero yo soy muy tradicional, yo soy muy de paso a paso porque a mí me ha costado mucho este esfuerzo y yo no quisiera ver que en una mala decisión, que he tenido malas decisiones durante el proceso, pero que en una mala decisión lleve a mi empresa al declive cuando me ha costado tanto posicionarla como está ahorita, que no está en el nivel que yo quisiera, ¿no? Seguimos trabajando, acuñando eso, pero sí creo que es muy importante tener claro esos puntos, que uno vaya con ese paso y vayas midiendo y que sepas que el emprender no es algo inmediato, no te va a dar dinero, no te va a retribuir inmediatamente, es una inversión que estás haciendo a largo plazo. Los japoneses, las inversiones que ellos hacen cuando piensan abrir una empresa, el punto de equilibrio de su empresa son de 10 a 15 años. Es decir, ellos estiman que su empresa va a tener éxito en 10 o 15 años. Entonces, imagínate. O sea, imagínate cuánto más, ¿no? Y bien, nos dice Daniela, ¿qué errores comunes suelen cometer los emprendedores novatos? Gracias por el programa, los escucho desde Santiago. Muchos saludos, Daniela. ¿Qué errores comunes? Yo cometí muchos errores, pero creo que si vemos como la estadística, uno de los errores más comunes es que uno cree poder hacer todo. Y eso no es cierto. Nosotros no somos todólogos, si bien cuando emprendes eres el todo, porque claro, eres a lo mejor tú solo y pues tú eres el contador, eres el administrador, eres el de cuentas por pagar, eres el de RH, eres el de ventas, eres el operativo, claro, pero cuando ya empieza a generar, o sea, nosotros cuando emprendemos algo tenemos que pensar en cómo hacer crecer ese negocio, cómo sistematizo para que lo vayas haciendo grande. Uno de los errores más comunes es querer tener el control siempre. Las cosas tienen que avanzar, por eso tenemos que sistematizar, por eso tienes que meter y hacerte de un equipo adecuado para que lo puedas hacer. ¿Cómo lo puedes hacer cuando no sabes? Yo sí invertí y yo creo firmemente que es súper importante invertir en expertos. Por ejemplo, y ahora voy con este tema de los coaches o los asesores o los consultores. Yo tengo un consultor de cabecera, pero a lo largo de todo he tenido varios. De hecho, ahorita se acaba de conectar Merari. Saludos, Merari. Merari fue una de nuestras consultoras y hemos trabajado con ella y cuando iniciamos en este proceso del coacheo, Merari nos estuvo también auxiliando en todo el tema de cómo convertir la empresa o sea, ya a una empresa, ¿no? Porque era un emprendimiento y cómo empezamos a sistematizar y cómo mejoramos nuestros procesos y cómo hacemos manuales de proceso y cómo empezamos a tener la división incluso pues desde cero. Y por supuesto con el licenciado Rojas, que él estuvo aquí ya de invitado, aquí lo invité. Él me ayudó muchísimo a mí como Mariana, a mí como persona, a crecer desde el liderazgo porque uno no sabe cómo llevar la empresa. A mí me costaba muchísimo trabajo, todavía me cuesta, pero ya cada vez menos, pero me costaba muchísimo trabajo hablar de temas incómodos con el personal. ¿Cómo corriges un personal? ¿Cómo regañas a alguien? ¿Cómo si alguien la cagó y dices, ay, ¿cómo les digo, no? O sea, porque ya hablamos de cosas más delicadas, o sea, estás hablando de una empresa, estás hablando de un empleado y tú no eres experto en recursos humanos y a lo mejor tú no tienes el área, pero pues te toca hablarlo. Entonces a mí me costaba muchísimo, muchísimo trabajo hacer correcciones. Me costaba muchísimo trabajo corregir cuando tenían errores, me sentía muy incómoda, era un tema que me incomodaba demasiado. Entonces, cuando yo contraté al licenciado Rojas, y que Merari también estaba ahí acompañando y luego ya después, posteriormente, Merari emprendió y puso su empresa ya en lo particular. Entonces, en su momento con el licenciado Rojas, él me ayudó muchísimo a trabajar.
mi parte de liderazgo y con Merari trabajamos la parte de la estructura de la empresa, la estructura administrativa y fue como le fuimos dando un rumbo y ya tener claro cómo hacerlo con un seguimiento, con un coacheo, ¿no? Pero la verdad es que yo sí me di la tarea de invertir en eso porque al final yo no lo veo como un gasto. El invertir en expertos para que te ayuden a crecer tu negocio, a hacer las cosas bien, a no poner en riesgo tu operación, pues es eso, una inversión que te va a dar a largo plazo. Entonces, bueno, eso es algo que yo sí recomiendo. Nos dice por acá Santiago Castro, ¿qué herramientas recomiendas para planificar un negocio exitoso? Los escucho desde Managua. Hola, Santiago, muchas gracias. ¿Qué herramientas recomiendo? Bueno, yo utilizo muchísimo siempre mi cuaderno. Creo que algo importante siempre es tener una lista de actividades y tener como muy claro también qué estructura le quieres dar a tu negocio. El que puedas hacerte de esta estructura organizacional adecuada, que tengas tus perfiles. Entonces yo lo primero que les podría recomendar es que sí o sí, cuando ustedes ya sientan que tienen que dar el salto, les recomiendo muchísimo que sí busquen a algún experto que les ayude a darle estructura a la empresa. Yo prefiero expertos que son un poquito más tradicionales porque siento que ellos traen como que el feeling, porque por ejemplo el licenciado Rojas trae mucho el feeling de antes, de las empresas de antes y te va dando como mucha estructura y mucha base y a mí me hace sentir muy cómoda con eso. Entonces, bueno, eso sería algo que yo les recomiendo. Paola nos dice, me encanta cómo tratan estos temas, son muy útiles. Saludos desde Barcelona, saludos Paola desde Barcelona. Por acá también me están haciendo varias preguntas, déjenme, aquí la veo rápido. Dice, Cuando empezaste con este gran emprendimiento, ¿buscaste socios que invirtieran en tu negocio? No, yo empecé con 8,000 pesos en la bolsa que en el día 2 de haberme salido de trabajar me los gasté en la renta de una oficina. Entonces, no, yo actualmente no tengo socios en la empresa, o sea, la empresa es mía. Sí, obviamente tiene que estar una socia, pero es mi hermana, y tiene una participación minorista y yo soy la que soy administradora única de la empresa. En algún momento yo determiné que yo no trabajo bien con socios porque me gusta que mis chicharrones truenen, entonces eso también es importante, que cada quien se conozca. Sin embargo, eso no quiere decir que yo tome todas las decisiones de mi empresa, porque para eso me hago de este equipo al que tú le das pues la confianza de que manejen sus áreas. Entonces, finalmente yo lo único que llevo como CEO de mi empresa es el rumbo, pero cada quien en sus áreas toma sus decisiones para que se vayan a ese objetivo. Entonces, también eso es importante, pero sí particularmente yo en algún momento, cuando estaba iniciando, pues con compañeros de la escuela, pues quería así como de que, hay que poner nuestra empresa y esto y lo otro, pero pues yo vi que no jalábamos igual de parejo y la verdad es que yo soy intensa, soy de que ahorita se me ocurre y vamos a hacer, voy a mover y voy a hacer esto, bla, bla, y todo. Y pues no siempre toda la gente jala igual, ¿no? Entonces eso es importante también. Estas cosas que tampoco te dicen, que también el tema de los socios es algo bien incómodo, o sea, es súper incómodo a veces tener socios porque es esta relación como si fuera una pareja cuando ya se van a vivir juntos, que no he vivido nunca con nadie, pero cuentan la leyenda y dicen ahí que pues luego tienes que, híjole, empatar un buen de cosas y en un negocio es dinero y hablar de dinero es incómodo, para todos nos es incómodo. Y yo, o sea, es incómodo porque incluso si alguien llega de la nada y te pregunta, oye, ¿cuánto ganas? Te va a incomodar. Entonces imagínate en una empresa tomar decisiones, hablar de dinero, hablar de personal, que vayan, a lo mejor traigan una idea diferente, objetivos distintos, o sea, híjole, eso sí puede de pronto mermar. Entonces también tenemos que tener muy claro qué tipo de socios queremos tener. Ahora, esto no le quita que los negocios, sí o sí, pues necesitas de los demás. Entonces ¿qué fue lo que yo hice y que te lo comparto aquí, que esto tal vez a ustedes les pueda servir? Yo busqué el cómo sí. Tengo un amigo que se llama Edgar, que es psicólogo y lo conocí en Derecho y es un amigo hermoso que quiero muchísimo. Y también por ahí ella estuvo aquí con nosotros platicando también de temas de personal y demás, porque él se enfocó también en algún momento en el trayecto de su carrera como en el área de RH para empresas. Entonces, eh, cuando yo a veces le platicaba cosas a él de que, ay, es que me siento agobiada por esto y que aquí y acá y como que sentía que no era la salida,
o que no veía la salida de las cosas o estaba muy agobiada porque no sabía qué resolver o como que a veces dejaba de entender mi intuición o como que no podía, o sea, yo decía, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí, no? Y entonces, pues él de pronto me decía, a ver, vamos a calmarnos, literal. Dime cómo sí funcionaría para Mariana, ¿no? ¿Cómo sí funcionaría para Mariana? ¿Cómo sí funcionaría para ti? O sea, ¿qué me haría a mí sentir cómoda? Entonces, siempre que estoy como en una situación adversa y que algo no está saliendo, no está funcionando, siempre digo, a ver, ¿cómo sí? Porque eso para mí es súper importante, es como un mantra de vida, el cómo sí, siempre busca el cómo sí hacer, cómo sí funciona, cómo puede funcionar, porque el problema iba a estar, siempre vamos a tener muchos problemas, pero pues pregúntate cómo sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el despacho, una política que yo tengo en la empresa que siempre he tenido es, nosotros no te vas a enganchar ni vas a regañar ni vas a pelear con nadie. O sea, busca la solución, entonces pregúntate cómo sí. Entonces, cuando alguien está súper enganchado de que no, es que mira, yo te dije, tú me dijiste, aquí pasó, esto y lo otro, es como, a ver, no me interesa ahorita que hagamos un revoltijo y que bla, bla, bla. Me interesa que propongamos cuál sería la solución, cómo sí pudiera funcionar. Eso es algo que sí trato de inculcar muchísimo en la empresa y pues enfocarnos en cómo resolver y no tanto en el problema. Claro, ya en algún momento hacemos nuestro análisis del problema, que fue una de las herramientas que también me enseñó el licenciado Rojas, de cómo hacer un análisis de un problema, pero al momento pues resuelve porque necesitas que sea inmediato y después te regresas a analizar el problema para entender la causa raíz y de ahí entonces, ahora sí, hacer las correcciones necesarias que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, esas son algunas de las herramientas que yo he aprendido que al principio me costaba mucho trabajo porque te digo, o sea, hay cosas incómodas que no te platican del emprender, hay cosas incómodas que nadie te dice cómo tratar a un empleado, nadie te dice cómo correr a alguien, nadie te dice cómo, cómo corregir a alguien, nadie te dice cómo, o sea, y son cosas de comunicación que a veces nos cuestan trabajo. A mí me costaba mucho trabajo. Ahora ya cada vez pues he pulido más el cómo yo sí sentirme cómoda y gracias a esto te decía, mi amigo Edgar me decía, a ver, ¿cómo sí puede funcionar para ti? ¿Cómo sí? Entonces yo siempre me hago la pregunta, a ver, ¿cómo sí funcionaría para mí? Y entonces eso es algo que es importante. Por ejemplo, en el tema de los socios, que era llevar a todo esto, es, yo decidí en su momento que yo no quería tener socios. Sin embargo, sí decidí, porque dije, a ver, pero ¿cómo sí puede funcionar? Porque yo sola no puedo controlar todo, necesito de otras partes. Ah, claro, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces me hago de aliados comerciales. Y entonces fue que empecé a tener mis alianzas comerciales y que me senté a negociar con otras personas que tuvieran otras empresas que me hacen sentir cómoda. ¿Por qué? Porque lo único que compartimos es una metodología y una filosofía de empresa y de trabajo similar, pero ni él va a tomar decisiones en mi empresa, ni yo me voy a meter a tomar decisiones en su empresa, ni yo me voy a meter a tomar decisiones sobre sus equipos de trabajo, ni ellos sobre los míos. Simplemente trabajamos por un objetivo y vamos por un resultado. Y eso a mí me ha funcionado muchísimo. Me ha funcionado muchísimo que tengo muchas alianzas comerciales con diferentes agencias aduanales, con freight forwarders, con empresas de logística, con empresas de transportes terrestres, que realmente son partners con los cuales yo he encontrado aparte un consuelo desde el punto del emprendimiento, porque muchas de estas empresas, muchos de estos empresarios con los que actualmente trabajo, pues son sus negocios propios, ¿sabes? O sea, estamos sentándonos a negociar me estoy sentando a negociar con un empresario que en algún momento también fue un emprendedor y que trae una historia de vida similar y de negocio a lo mejor similar a la mía y que entonces eso nos hace tener mucha empatía y nos hace trabajar y esforzarnos de igual manera porque sé que también está echándole ganas para seguir con su negocio, ¿no? Porque también le está echando ganas para que esto funcione. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que nadie te dice, pero que sí es importante que nosotros tengamos como una introspección en conocernos y saber qué nos puede funcionar, cómo te hace sentir cómodo. Por ejemplo, yo te decía, a mí no me hace sentir cómoda tener socios, no me gusta compartir decisiones. ¿Por qué? Porque yo soy intensa, soy decidida y cuando tengo algo, punto. Pero eso no quiere decir que sea cerrada y que sea cuadrada. ¿Por qué? Porque soy una persona muy abierta a escuchar los criterios de las otras personas. Por ejemplo, con mis equipos de trabajo, siempre, aunque tenemos una metodología, esto y lo otro, cuando hay una situación, siempre lo primero que les pregunto, ¿por qué pasó esto? A ver, ¿pero qué pasó? Y yo se los explico y desde que entran conmigo es como, a ver, yo soy muy directa y y te voy a llegar a preguntar tal vez muy directo de que, oye, esto y lo otro. Mi carácter no es que sea una persona
enojona, o sea, yo les digo, no, no es que esté enojada, no es que esté molesta, no es que esto, le digo, me preocupo. Sí soy una persona preocupona y a veces mi cuerpo, mi tono de voz cuando estoy preocupada suele escucharse como si estuviera enojada, pero no lo estoy. Quiero tratar de entender la situación, el conflicto para ver cómo lo resolvemos. Entonces, yo les voy a cuestionar, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué dijo esto? ¿Quién dijo lo otro? O sea, es tener información certera para poder resolver. Entonces, esas son algunas de las cosas que nadie te dice. La incomodidad al emprender es grande porque te estás saliendo de tu zona de confort, te estás saliendo de esta zona en la cual pues nadie te dice cómo estar, te estás saliendo de una zona donde estabas muy seguro, donde tenías un sueldo seguro, donde tienes un trabajo seguro, donde tienes amigos, donde no te sales de esa línea, donde te puedes desconectar después de las horas de trabajo y no va a pasar nada. Y el estar emprendiendo no es eso, o sea, cuando tú ya tienes tu negocio, todo gira mucho o mucho de tu vida está girando totalmente alrededor del negocio. ¿Por qué? Porque es el lugar que te está dando para que tú puedas hacer y para que puedas cumplir tus sueños. Entonces, evidentemente ese lugar tiene que ser un lugar que también a ti te traiga paz, que también a ti te dé satisfacción, que también a ti te gusta. Otra de las cosas que nadie te dice al emprender y que ese era un súper error que ahorita me acabo de acordar, que eso me lo mencionó muchísimo mi consultor, es que a veces no nos fijamos un sueldo. Y desde ahí empieza la parte de las finanzas personales y las finanzas de la empresa. Hay que separarlas, hay que separarlas. ¿Por qué? Porque yo hacía un desmadre de que no, que sí, que esto. Todavía tengo poquito. No voy a decir que no, porque mi contador les sabrá decir, ¿no? A ver si ahorita seguramente Chava me está escuchando y dice, hola, ¿verdad? Pero ya es mucho menos, ya tengo mucho más estructuradas los gastos, porque hay muchos gastos que hacemos pues de inversión, tarjeta, bla, bla, bla y demás, que se hacen con las tarjetas de crédito personales y no con la cuenta de la empresa, porque hay páginas que no nos permiten meter como pues tarjetas de débito, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí se mezcla un poquito, pero ya tenemos los gastos bien identificados, ya le dimos un tratamiento contable. Ahora, ¿qué pasó ahí? Pues yo en algún momento me acerqué con mi contador y me dijo, a ver, traes un desmadrito aquí, necesitamos sentarnos a hacer una planeación. Entonces, es a lo que voy. O sea, siempre vamos a tener dificultades, pero hay que buscar cómo resolvernos y hay que armarnos de equipos de trabajo que nos ayuden a ir creciendo y no necesariamente todos tienen que estar en tu empresa. O sea, puedes contratar equipos externos, ¿no? Eso es súper importante. Bien, entonces te decía, al principio la separación de las finanzas también es un tema porque luego mezclamos nuestras finanzas personales con nuestras finanzas de empresa y es súper complicado. Entonces hay que tenerlas como separadas, hay que tenerlas pues bien claras y tienes que tener un sueldo. Tú como dueño de la empresa tienes que tener un sueldo. ¿Por qué? Porque si no tienes el sueldo, jamás vas a tener el control del dinero. Segundo, te vas a estar desmotivando. Porque, pues a lo mejor en tu trabajo fijo ganabas 20,000, 25,000 pesos, lo tenías ahí, pues tú sigues teniendo gastos. Entonces tienes que tener tu sueldo porque eres un trabajador más de tu empresa. Entonces tienes que fijar tu sueldo y tienes que respetar ese sueldo. ¿Para qué? Para que eso esté en tu cuenta y pues tus gastos son tuyos, de ahí ya te pagamos y tu nómina y punto, se acabó. Y posteriormente, pues ya, los gastos de la empresa, ¿no? Esa es una de las cosas que también, uno de los errores que cometemos, que nadie nos dice. O sea, date un sueldo y eres un trabajador más de tu empresa y punto. Otra cosa que nadie nos dice es que es bien complicado estar en este proceso porque, pues obviamente cuando tú inicias, pues tú eres todo, ¿no? Haces todo, 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 todo. Y muchas veces también eres la parte del servicio al cliente. Entonces tenemos que tener bien claros algo que yo he hecho muchísimo, que ya lo estoy trabajando porque me cuesta trabajo, es ya una vez que mi empresa pues ya tiene esta estructura, que estamos logrando que ya se homologue, que ya cada departamento funciona de manera adecuada o va funcionando, que yo no necesito estar ahí realmente porque yo estoy en la dirección, estoy viendo ventas, estoy como con cada equipo pues más bien en la supervisión, pero ya no estoy en la parte operativa, pues, o sea, si llega una consulta, si llega un proyecto, realmente yo lo único que hago es asignar
a alguien de la empresa y ellos van a dar el seguimiento. Ya no estoy yo dando el seguimiento, pero al final sigue siendo el área de servicio al cliente, sigue siendo quien el cliente te va a buscar, sigue siendo quien el cliente, oye, a ver, pues traigo este tema, o a veces nada más te hablan para checar si estás al pendiente, porque tengo clientes que ya conozco que de pronto me hablan, oye, pues mira, traemos este proyecto y te preguntan capciosamente como para ver si tú realmente estás al pendiente del proyecto o no, porque al final ellos están depositando la confianza en ti, están depositando la confianza en la empresa. Entonces, eso también es importante porque a veces nos marcan a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, o sea, así, ¿no? Y la verdad es que cuando estamos en comercio exterior o en logística, pues ciertamente muchas veces estamos fuera de nuestros horarios porque hay que estar coordinando un flete a las 10 de la noche o tienes que estar al pendiente porque le tocó rojo a tu mercancía a las 6:30 de la tarde y pues resulta que se salieron de aduana hasta las 2 de la mañana, entonces pues hay que estar al pendiente o que necesitas contacto con el proveedor en China y pues te tienes que conectar a las 11 12 del día, entonces eso es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque al final también hay que ir midiendo que sí se puede resolver dentro de ese horario y que no. Entonces yo cuando son cosas que no son urgentes, prioritarias, trato de respetar mi horario, 9 a 5, ese es el horario de la oficina. Si son cosas que tenemos que estar al pendiente porque es la guardia, tiene que entregar, bla, bla, pues estamos al pendiente únicamente para eso. Pero sí vamos haciendo, o también algo que nos dicen es esa parte que también hay que ir educando un poquito al cliente a que respete nuestros horarios, porque si tú no respetas los horarios y tú permites que cualquier otra persona te busque dentro de eso, no se va a poder, o sea, vas a estar 24/7, entonces poco a poco lo tienes que ir limitando. Entonces, bueno, pues esto ha sido parte del capítulo de hoy, que nos extendimos un poquito, Gerson, pero ya voy a acabar. En el cual, pues bueno, platicábamos sobre lo que no te dicen de emprender y ya te compartí algunas anécdotas, algunas cosas. Recuerda que estamos aquí todos los martes a través de Afirma Radio. Tenemos una aplicación, la puedes descargar. Y este podcast se llama El Ingenio No Tiene Fronteras. Nos encuentras en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Y por supuesto, también nos encuentras en el canal de YouTube. En el canal de YouTube se llama como mi empresa, M Madrid Consultores. En Instagram estamos como M Madrid Consultores. A mí me encuentras como Mariana Madrid en Instagram y en Facebook. Y pues nada, contentísima de estar aquí con ustedes. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias a las personas que se conectaron por acá. Contenta de que también cada vez pues ya tenemos a más personitas por aquí. Creo que por ahí me faltaron preguntas, pero bueno, espero dejarlas o por ahí se las contesto en redes sociales. Y pues nada, les deseo que tengan un excelente, excelente día. Estamos contentísimos de estar aquí. Y pues nada, Mariana Madrid. Y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.